Tenemos un par de temas más para esta mesa de análisis internacional de hoy. Estamos en martes 22 de enero de 2019. Estamos con Susana Mangana, Gustavo Calvo, Leo Harari y Javier Bonilla Saus. Primero miramos al Reino Unido, donde la primera ministra Theresa May presentó ayer un nuevo plan para la salida del país de la Unión Europea, casi una semana después de que el Parlamento rechazara un primer acuerdo que había negociado con Bruselas. Vamos a honrar el mandato del pueblo británico, vamos a dejar la Unión Europea en una forma que beneficie a cada parte del Reino Unido y a cada ciudadano de nuestro país, decía May. El nuevo texto lo que propone es renegociar el llamado backstop, un mecanismo destinado a evitar la reinstauración de una frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que es un país miembro de la Unión Europea. Este mecanismo del backstop crea un territorio aduanero único entre la Unión Europea y el Reino Unido hasta que se encuentre una forma alternativa de mantener esa frontera abierta. Pero claro, ¿qué pasa? La propuesta que hizo Theresa May, la que había acordado con la Unión Europea, fue ampliamente rechazada por los partidarios de un Brexit más duro. ¿Por qué? Porque ata al Reino Unido a las reglas de la Unión por un tiempo indeterminado. Si Theresa May logra apoyo en el Parlamento británico, no alcanzará. Tendrá que llevar el nuevo texto a la Unión Europea para su aprobación definitiva, y resulta que el bloque ya rechazó en el pasado modificaciones o cancelaciones del backstop. ¿En qué se basa May para pensar que puede tener éxito? Bueno, ella entiende que si logra un apoyo del Parlamento el 29 de enero, estará en otras condiciones para convencer a Bruselas. Este es un tema complejo, árido, largo, muy largo. Yo hoy les propongo que hagamos simplemente una puesta a punto breve para pasar después a otro asunto, ¿no? No, es que la última mesa que tuvimos, donde tratamos este tema, recuerdas que tuvimos que hacer una explicación cronológica porque era inentendible si no. La buena noticia para los oyentes es que no tienen que imprimirse mucho la cabeza porque en realidad no cambió nada. El 29 de marzo del 2017 el Reino Unido se acogió al artículo 50, solicitó la salida de la Unión Europea. Durante 2 años negoció un acuerdo, todo eso sigue igual. Ese acuerdo la semana pasada, después de muchas jugadas a las escondidas de Theresa May, porque sabía que no tenía los votos, bueno, tuvo que tomarse el auto, ir hasta el Parlamento y someterse a una votación que fue históricamente negativa para ella. Una paliza. Sí. Pero, sin embargo, al día siguiente obtiene mantenerse en el cargo, no hay un voto de censura que falla, es decir, le dijeron, está todo mal, pero seguía al frente. Ahora, ¿qué sucede? El 29 de marzo, en principio, en 29 de marzo, sale como hace 2 años pidió salir, va a salir. ¿De acuerdo? Entonces, hoy las alternativas son 3 o 4, que están en todos los titulares de los diarios. Lo que tenemos que tratar de hacer en estos pocos minutos es ver cuál es más factible y cuál no. Es decir, de alguna manera puede salirse sin un acuerdo. Sería bastante caótico, tanto por el Reino Unido, y nadie lo dice, también para la Unión Europea. O sea, que se efectivice la salida sin que haya un pacto de formato, de procedimientos, sin condiciones, sin facilidades. Exactamente. Chau, la salida y afuera, punto. De una medianoche a la otra, un español, francés o alemán para ir al Reino Unido van a tener que utilizar su pasaporte, se van a pagar taxes, es decir, hay toda una serie de inconvenientes que se podrían haber solucionado con un acuerdo para hacer más gradual todo esto. Que recordemos, por más que haya acuerdo, dentro de 2 años va a suceder, porque si el Reino Unido sale de la Unión Europea, está fuera. Estará fuera hoy, estará fuera dentro de 1 año, estará fuera dentro de 2 años, pero va a estar afuera. Ahora, este acuerdo es el que no se votó. Entonces Theresa May trae un plan B al Parlamento, que en realidad es el mismo plan, no cambió nada. Lo único que hizo es tratar de convencer a los legisladores que pueda hacerle cambiar alguna coma o alguna oración a la Unión Europea para hacer más flexible esa frontera entre las 2 Irlandas, que es la que tú describiste hace un minuto. Que sigue siendo la gran piedra en el camino de este tema. ¿Y el tercer escenario? El tercer escenario es, en realidad, que puede pasar desde el punto de vista electoral, es decir, se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que haya elecciones, que Theresa May renuncie,
puede haber elecciones y puede haber otro líder británico que vea esto de otra manera y lo lleve de otra manera, o puede volverse a la posibilidad de un segundo referéndum. Volver a discutir el Brexit, en definitiva. Exactamente. Ahí tenemos una trampita intelectual. Estamos viendo esto con ojos de latinoamericanos. Para nosotros lo más lógico es decir, y bueno, si no hay tanto es el problema, que voten de vuelta. Un anglosajón no lo ve así. Un anglosajón dice, esto ya se votó, el pueblo ya decidió, no hay ninguna razón para preguntarle de vuelta. Nosotros, los políticos, somos los que tenemos que implementar esa votación. Nosotros estamos fallando, nosotros estamos siendo incompetentes en implementarlo. De todos modos, pongámonos de acuerdo. De todos modos, es válido que un referéndum cambie el resultado de otro referéndum. Legalmente y hay gente que está pidiendo eso, es igual que acá. Pero el tema es que se animen a hacerlo. Porque muchos te dicen este argumento que te acabo de decirte yo, es decir, bueno, no hay que respetar el tema popular, y en realidad entre líneas está pendiente la posibilidad de que haya otras mayorías, de que algunos que hayan defendido el Brexit ahora tengan que salir a atacarlo y por tanto pierdan credibilidad con su votante. Tony Blair, el ex primer ministro, está en esa postura y responde a ese tipo de cuestionamientos diciendo, bueno, pero ¿cuál es el problema? La ciudadanía que se expediría sería la misma. No es que vendría otra gente a votar. Sería la misma ciudadanía. Bueno, y si la ciudadanía confirma, habrá que volver a intentarlo, pero puede pasar que esa ciudadanía tenga hoy otro punto de vista. Claro, esas son las discusiones que se están dando. Y tienen otro punto de vista. Yo ahí no me puedo sustraer a la condición de europea, que sigo siendo, y me parece que me pesa un poco la amargura, ¿no? Sobre todo el retrogusto que me queda de que una vez más el Reino Unido decidió por su ombligo y con su ombligo en mente, pero es como siempre, ¿no? Resulta que quieren nadar y guardar la ropa. Es decir, ahora no quieren las condiciones que ellos mismos votaron. O sea, la salida del Reino Unido significa la salida del Reino Unido. Por tanto, el backstop, esa frontera entre la provincia de Irlanda del Norte, que sigue siendo el Reino Unido, y Irlanda, que es un país independiente, tiene que imponerse. Pero resulta que no lo quieren. Entonces, ahí es donde están las incongruencias de una decisión que fue tomada de una manera muy apresurada y que yo, en conversaciones con propios británicos que son jóvenes, gente formada, gente universitaria, te dice, yo creo que mucha gente ya hoy no solo piensa diferente, sino que no entiende cuáles son las discusiones sobre el Brexit, no entiende por qué, en qué nos beneficia esto, ¿verdad? Además de lo que supone para millones de personas, no debemos olvidar que el Reino Unido no solo ha recibido inmigrantes de países en vías de desarrollo, también hay muchísimos otros europeos españoles que están residiendo allí y que ven peligrar su condición de ciudadanos de la Unión Europea en un país que hasta ahora tenían derecho a permanecer allí. En fin, todo eso parece que se ha ido negociando, pero yo lo que creo sí es que hay organizaciones del propio Reino Unido que están exigiendo ese referéndum porque hoy la decisión podría ser diferente. Susana, desde su condición de europea, hablaba acá en el estudio, pero allá en Europa está Leo Harari, en París, del otro lado del Canal de la Mancha. Entonces... Bueno, Susana hablaba en su condición de europea española, que tiene el peñón de Gibraltar atrancado con los indios. Exactamente. No lo mencioné tampoco, no. Bueno, pero no es lo mismo. Yo como en mi condición de europeo y franco-uruguayo, me lamento muchísimo el Brexit. Y no solo me lo lamento, sino que ha puesto en una situación de caos la sociedad y la economía de Gran Bretaña, que no es bueno para nadie, ni para ellos ni para los que estamos en el continente. Las opciones, bueno, ya Guillermo resumió, y si bien era muy difícil que se hiciera un segundo referéndum, es una posibilidad de la cual se habla cada vez más. Hay una opción más de la cual se habló poco, pero que también se mencionó porque algunos de los partidos pequeños de oposición planteó, que era la de una asamblea popular, es decir, devolver la soberanía del tema y hacer una especie de asamblea popular que luego daría lugar a una nueva votación. De eso también se ha hablado. No se ve ninguna salida. Yo a Theresa May le digo Madre Teresa May por su perseverancia y por su misticismo, porque a esta altura sigue repitiendo lo mismo como si haciendo lo mismo tuviera resultados diferentes. La única noticia nueva que dio ayer es que no iba a cobrar las 65 libras esterlinas que le pensaban cobrar a los 3,5 millones de europeos que viven y trabajan en Gran Bretaña, a cobrarles para darle una visa de residencia. Por el resto, el planteo seguía siendo el mismo. Sí puede haber algún cambio dentro de los 27 de la Unión Europea
si ven que algún tipo de afloje pueda aliviar la situación, porque tampoco desde el continente se quiere una Gran Bretaña caótica ni dentro ni fuera. Y la única posible salida tiene que ver con ponerle un plazo de finalización a lo que llaman el backstop, es decir, el hecho de mantener Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera, que es lo que permitiría no tener que hacer una frontera dura que rompe con los acuerdos de Belfast que terminaron con esa es la tesis el polaca. conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda. Es decir, si la Unión Europea aceptara que durante 2 o 3 años se ensayara de tener una frontera abierta, pero se pudieran controlar el pase de mercancías y personas, y luego se encontrara la manera operativa de mantener eso permanente, entonces ahí se haría efectivo realmente el Brexit. Eso no le convence mucho a nadie, pero podría ablandar la resistencia. Pero nadie sabe más que esto, ¿a dónde va a ir? Sí, el oyente puede estar preguntándose, este asunto que me resulta tan difícil de entender, ¿qué me importa, no? Resulta que tiene su impacto. Ayer, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus previsiones para la economía mundial en 2019, corrigiendo las que había divulgado en octubre del año pasado, y resulta que estas son más pesimistas, ¿no? Y dice el Fondo Monetario que el Brexit y otras incertidumbres políticas van a afectar el crecimiento económico mundial. Javier, ¿tú por dónde vas para cerrar? Sí, para cerrar, quizá que un intento de cambiar o poner el énfasis para cambiar la perspectiva. Nosotros nos hemos venido acostumbrando a tratar este problema como el Brexit. Y es correcto, esto surge porque en realidad el nombre designa el intento de Gran Bretaña de retirarse de Europa. Ahora, como empezó Gustavo, hace meses que discutimos siempre de lo mismo. Y si uno ve, si uno pudiese, digamos, recorrer la bibliografía y las informaciones que hay, este asunto es una grave crisis política inglesa de Gran Bretaña. Exacto. Europa, desde luego, que no está desatendiendo las cosas, pero Europa ha ido llevando las cosas, en mi opinión, grosso modo. Acá hay una innumerable cantidad de problemas técnicos que nadie los puede haber seguido en detalle, salvo los especialistas, y son muchísimos. Pero este asunto es un problema que está en Gran Bretaña. Gran Bretaña encontró una solución absolutamente sui generis para resolver un problema que yo lo plantearía como un problema político que es de Gran Bretaña. ¿Me explico? Y entonces, bueno, la mejor salida, lo que se me ocurre es mandar un referéndum a ver si nos quedamos en Europa o no. Eso fue Cameron, ¿no? Bueno, y resultado se armó este lío que es inmanejable. Es evidente, ninguna de las propuestas son manejables, o por lo menos aceptables, y ni tienen consenso político. Y agrego que yo tengo guardado como consideración, no sé si lo han mencionado aquí en la mesa, es que Escocia no se ha pronunciado mucho sobre el asunto, pero Escocia, que está muda, por lo menos hasta donde yo sé, se quiere quedar. Pero de alguna manera no sé si se quiere quedar en Europa. Sabemos que esa posición es tradicionalmente en Escocia. Entonces, hasta ahora va esperando qué pasa con este lío, pero si llega a decidirse por alguna de estas soluciones que ustedes enumeraron y que todos conocemos, a lo mejor dice Escocia, ¿saben qué? Yo pienso distinto. Y estamos de vuelta en el lío. Se nos fue el tiempo. Entonces, con Gustavo, ¿qué? Un mensaje final para el oyente. El gran problema, haciendo un poco de traductor de Javier, es que los parlamentarios ingleses no están votando por sí o por no, viendo si el Brexit funciona bien o no, sino que están votando en base a los votos que puedan perder o ganar. Claro, están votando en la interna. Y a la Es una interna de la política inglesa. Totalmente de acuerdo. Estamos en las 10:09. Un comentario de varios de los oyentes a propósito del tema anterior. Lo manda Alejandro. Dice que los británicos votaron sobre el Brexit engañados.
¿Alguien tiene esa misma impresión? Sí, A ver, ¿qué? Otra votación. ¿Cómo? Que yo creo que votaron mucho por el momento, las circunstancias, el miedo a los refugiados, el miedo a la llegada de inmigrantes, los propios inmigrantes que estaban en el Reino Unido y que sentían que su propia condición económica se iba a ver, digamos, se hizo una campaña del miedo, una campaña... Engañados o no, responde al sentir íntimo de un británico. No le gusta Europa, nunca se sintió europeo.